Hay verdades que no fueron borradas, sino enterradas. Ecos de vidas pasadas grabados en el silencio entre versos, mucho antes de que se secara la tinta en las páginas sagradas que conocíamos. Nuestras almas regresan una y otra vez. Pero en algún punto de la línea del tiempo, esa verdad fue robada, no por el fuego, sino por el miedo. No perdiste la verdad. Fue borrada de tu historia. No arrancada de pergaminos sagrados en una llamarada de fuego, sino calladamente, cuidadosamente, enterrada bajo doctrina, decreto y miedo. Palabra por palabra, línea por línea, hasta que incluso tu alma empezó a olvidar. Pero en lo profundo aún se agita. En sueños que no puedes explicar. En memorias que nunca ocurrieron. En la extraña certeza de que ya has estado aquí antes, porque así es. ¿Cómo explicas a las personas que conoces y a las que te sientes instantáneamente atraído? Como si la gravedad ya hubiera decidido por ti. O esos miedos inquebrantables que nunca fueron enseñados pero siempre vivieron dentro de ti. ¿Por qué algunos cargan con la sabiduría de muchas vidas, incluso siendo niños? ¿Y por qué otros pasan décadas dormidos, a la deriva, esperando despertar a algo que no pueden nombrar? Hay algo antiguo en ti, un conocimiento, una chispa, pero ha sido cubierto, silenciado. No por accidente, sino por diseño. Mucho antes de que se construyeran iglesias, mucho antes de que la Biblia fuera encuadernada, la humanidad entendía la danza del alma, la espiral del retorno, vida tras vida, lección tras lección. Los egipcios lo llamaban el viaje del Ka y el Ba. Los hindúes hablaban del samsara y el moksha. Los griegos, con Pitágoras y Platón, lo mapearon en ciclos de purificación del alma. Incluso los primeros cristianos, antes de que los concilios y los emperadores reescribieran las reglas, no creían en la condenación, sino en el desarrollo, no en una sola oportunidad para hacerlo bien, sino en la misericordia de muchas. No viniste aquí para ser probado. Viniste para evolucionar. Pero para controlar un alma, primero hay que hacerla olvidar. Olvidar que eligió este camino. Olvidar que el dolor es parte del proceso. Olvidar que esta vida no es el principio ni el final. La reencarnación fue eliminada, no porque careciera de verdad, sino porque te daba demasiada. Porque un alma que recuerda que ha vivido antes no puede ser confinada por el miedo. Un alma que ha regresado del fuego nunca volverá a temblar ante él. Así que te dieron una sola vida, una oportunidad envuelta en urgencia, impregnada de culpa. Sigue, obedece, sé salvado o piérdete para siempre. Pero la eternidad no funciona así. Esto ya lo sabías una vez, y en el fondo aún lo sabes. Cada destello de Deja Vu, cada atracción hacia lo místico, cada verdad que resuena en tu pecho sin lógica, es tu alma recordando. No perdiste la verdad. Fue borrada. Pero ahora estás empezando a reescribirla. No encontraste este video. Él te encontró a ti. El algoritmo no falló. El universo se alineó, no por casualidad, sino por llamado. Un susurro en el código. Un déjà vu digital. Como si alguien o algo supiera que estabas listo. ¿Lo sentiste, verdad? Ese extraño tirón. Cuando ciertas palabras encienden un fuego en tu pecho. Esa sensación cuando algo antiguo, pero desconocido, suena más fuerte que los hechos o la lógica. Esto no es nuevo. Es recordado. Porque la verdad real, no necesita ser aprendida. Solo necesita ser despertada. Y algo en ti está despertando ahora. No hiciste clic en este video para entretenerte. Viniste buscando una parte de ti mismo, incluso si no te diste cuenta. Incluso si no podías nombrarla. Porque en algún nivel, tu alma lo sabía. Sabía que había preguntas que naciste haciendo.
Sabía que las respuestas nunca iban a encontrarse en libros de texto o púlpitos, sino en rincones silenciosos de conocimiento prohibido, oculto no para protegerte, sino para controlarte. Piénsalo. ¿Cuántas vidas te han dicho que te mantengas pequeño, que obedezcas, que temas al juicio? ¿Cuántas veces fuiste castigado por recordar demasiado? Y sin embargo, aquí estás de nuevo, mirando, escuchando, recordando. Verás, la verdad tiene una frecuencia, y cuando tu alma está lista, comienza a sintonizarla. Por eso estás aquí. Tal vez pienses que eres uno de pocos, pero eres parte de algo mucho más antiguo, mucho más grande de lo que se nos dijo. Los místicos lo sabían. Los gnósticos, los antiguos egipcios, los esenios, los yogis, los profetas del desierto que hablaban en acertijos y fuego. Todos sabían que el conocimiento estaba vivo. Que la verdad se mueve a través del tiempo, a través del lenguaje, a través de las historias, hasta que encuentra el alma lista para llevarla de nuevo. Y hoy, esa alma eres tú. Así que no, esto no es una coincidencia. Es alineación. No tropezaste con este momento. Fuiste guiado hacia él. Cada paso, cada pregunta, cada punzada en tu pecho cuando el mundo te dijo que esto era todo, fue preparación. Has vivido antes. Has buscado antes. Y ahora estás recordando. Esto no es solo un video. Es un espejo. Es una llave, una chispa, un recordatorio de que el camino que estás caminando es más antiguo que la memoria y más fuerte que la duda. Así que respira, escucha, deja que tu alma hable más fuerte que tu miedo. Porque lo que viene después no es solo historia. Es la recuperación de tu propia memoria sagrada. Bienvenido de nuevo. Hay una página faltante en la Biblia. No arrancada, removida. No perdida en el tiempo, borrada en silencio. Verás, la historia no siempre la escriben los vencedores. A veces es reescrita por aquellos que temen lo que la verdad podría liberar. Y esta verdad era sagrada, radical, empoderadora. La creencia de que tu alma regresa. Que no estás limitado a una sola vida. Que tu viaje se extiende a lo largo de siglos. No confinado al breve destello entre el nacimiento y la muerte. La reencarnación no era una idea marginal. No era ajena al pensamiento espiritual temprano. Era un hilo tejido silenciosamente en el tejido del cristianismo antiguo. Eco en susurros pasados entre iniciados. Oculta bajo símbolos y alegorías, hasta que un día fue silenciada. Pero el silencio no fue divino. Fue político. Regresemos a un tiempo antes de que la Biblia existiera como un solo libro. Antes de que la Iglesia fuera un imperio. Antes de que la doctrina se convirtiera en dogma. En los primeros siglos después de Cristo, el cristianismo no era una sola voz. Eran muchos místicos, gnósticos, maestros del desierto, cada uno con su propio evangelio. Cada uno explorando lo divino, no solo a través de la obediencia, sino a través de la experiencia. Entre ellos estaba Orígenes de Alejandría, un erudito, un teólogo, un místico. Él creía que el alma preexistía al cuerpo. Que no somos creados al nacer, sino que regresamos una y otra vez hasta que despertamos completamente. Él escribió: cada alma entra en este mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida anterior. Estas no eran palabras descuidadas. Eran una teología de esperanza. Una creencia de que la vida no era castigo, sino preparación. Para Orígenes, la reencarnación no era herejía. Era armonía. Un reflejo de la justicia divina, del amor, de la evolución cósmica. Pero esta creencia daba demasiado poder al individuo. Demasiado espacio para la transformación personal.
Demasiada posibilidad más allá del sacerdocio. Demasiada conexión entre el alma y la fuente sin necesidad de una institución en medio. Y eso era peligroso. Para el siglo VI, el Imperio Romano había absorbido el cristianismo. Y lo que comenzó como una revolución espiritual se convirtió en un instrumento de control. En el año 553 después de Cristo, el Segundo Concilio de Constantinopla fue convocado bajo el emperador Justiniano. Fue allí, en salones silenciosos y cámaras cerradas, donde la doctrina de la reencarnación fue condenada, declarada herejía. No porque careciera de raíces escriturales, sino porque amenazaba la jerarquía. Decidieron que el alma tenía solo una oportunidad, una vida, un juicio. Cielo o infierno. Nada intermedio. Sin retorno. La Biblia, con el tiempo, reflejó este cambio. Pasajes que antes insinuaban vidas pasadas fueron reinterpretados, saneados, enterrados. Toma Mateo 17. Jesús dice que Juan el Bautista es Elías regresado. No metafóricamente, sino literalmente. O Juan 9, cuando los discípulos preguntan si un hombre nació ciego por su propio pecado. ¿Cómo pudo pecar antes de nacer? A menos que ya hubiera vivido antes. Estos versículos no eran errores. Eran pistas. Destellos de una verdad más antigua, dejados atrás como migas de pan. Pero los guardianes cerraron la puerta. Y la página, la que contenía el viaje eterno del alma, fue eliminada por diseño, por decreto, por miedo. Y, sin embargo, la verdad tiene una forma de sobrevivir. Se esconde en los márgenes. Resuena en textos olvidados. Perdura en nuestros sueños. Porque incluso cuando las páginas son arrancadas, el alma recuerda la historia. Probablemente ya lo hayas sentido antes. Una extraña familiaridad, una conexión inexplicable. Como si ya hubieras estado aquí, vivido este momento, pero en otro tiempo. Es más que déjà vu. Es un susurro de tu alma. Esta historia no es historia antigua. Es tu historia, tejida a través de vidas, dispersa a lo largo de los siglos, escondida bajo dogmas, doctrinas y miedo. Te dijeron que naces una vez, que tienes una sola oportunidad para hacerlo bien, una vida, un juicio, y luego el cielo o el infierno. Pero, en el fondo, algo en ti nunca creyó eso. Porque el alma recuerda lo que el mundo olvida. No naciste solo en este cuerpo. Llegaste cargando ecos del pasado. Heridas que no comenzaron en esta vida. Talentos que nunca aprendiste, pero que de algún modo siempre tuviste. Personas que conociste y reconociste al instante. ¿Coincidencia? No. Es la memoria de tu alma tratando de despertarte. No encontraste este video por accidente. Es parte del camino. Una miga de pan en el sendero de regreso a quien realmente eres. Porque esto no se trata de teología ni de un capítulo perdido de un libro antiguo. Se trata de ti, de tu viaje, tu sanación, tu evolución. La idea de la reencarnación lo cambia todo. Reenmarca el dolor. Reescribe el propósito. Explica lo inexplicable. No se trata de castigo. Se trata de proceso, de crecimiento, del alma aprendiendo a través de la experiencia una y otra vez hasta volverse completa. Y esa es la verdad que no querían que recordaras. Porque un alma que sabe que volverá es paciente. Es poderosa. Es más difícil de controlar cuando te das cuenta de que no estás aquí por primera vez. Dejas de temerle a los errores. Dejas de apresurarte. Comienzas a ver la vida como un aula. Cada desafío como una lección. Cada persona como un espejo. No estás atrasado. Estás exactamente donde debes estar. Porque el viaje del alma no es lineal.
Es eterno. Borraron esta enseñanza porque le daba libertad a la gente. Y nada amenaza más al poder que un alma que sabe que puede renacer. Así que la prohibieron. La declararon herejía. La eliminaron de las escrituras y etiquetaron a sus mensajeros como locos, místicos o peor, herejes. Pero la idea no murió. Sobrevivió en susurros, en sueños, en los momentos silenciosos en que simplemente sabías que esta no es tu primera vida. Incluso hoy, millones de personas en todo el mundo aún llevan ese conocimiento. En el hinduismo, en el budismo, en creencias tribales ancestrales, incluso en los corazones de aquellos que no saben por qué, pero sienten que es verdad. Porque la reencarnación no es una creencia, es un recuerdo. Y cuanto más recuerdas, menos pueden controlarte. Por eso le temían. No porque fuera falsa, sino porque liberaba. La idea de que tu alma está en un viaje, no en un juicio. Que no estás roto. Solo te estás convirtiendo. Y cada vida es un paso más cerca de la luz. En la tierra de las arenas doradas y los soles eternos, donde las pirámides se alzan como guardianes silenciosos del tiempo, los antiguos egipcios contaban una historia, no solo sobre la muerte, sino sobre el regreso. No veían la muerte como un final. La veían como una puerta, un pasaje sagrado hacia otra fase de existencia. Morir era despertar. Esta creencia estaba grabada en piedra, inscrita en tumbas, susurrada en cánticos funerarios, transmitida a través de generaciones y preservada poderosamente en un texto conocido como el Libro de los Muertos. Pero no te dejes engañar por el nombre. No era un libro sobre finales. Era un manual para la continuación del alma, una guía mística escrita para ayudar a los difuntos a navegar el más allá y prepararse para su regreso. Porque para los antiguos egipcios, el alma era una viajera, no una visitante en un cuerpo único, sino una peregrina cósmica, aprendiendo, evolucionando, moviéndose entre reinos. Creían que el alma tenía múltiples partes, cada una con una función divina. El Ka, tu fuerza vital. El Ba, tu personalidad, el aspecto del alma que podía viajar entre mundos. Y el Ak, el espíritu transformado alcanzado mediante rituales, purificación y profunda comprensión. Cuando alguien moría, no era un adiós. Era una prueba. El alma viajaba a través del Duat, el inframundo, enfrentando pruebas, dioses e ilusiones. Y en el corazón de este viaje estaba el pesaje del corazón. Tu corazón era colocado en una balanza. En el otro lado, una pluma, la pluma de Ma'at, diosa de la verdad, el equilibrio y el orden cósmico. Si tu corazón estaba cargado de mentiras, violencia o orgullo, inclinaba la balanza, y tu alma era devorada. No condenada eternamente, sino con otra oportunidad, otro ciclo, un regreso al mundo de la forma para intentarlo de nuevo. Pero si tu corazón era liviano, equilibrado, alineado, ascendías a los campos de juncos, el paraíso egipcio, o a las estrellas para brillar por siempre. Esto no era mitología. Era psicología cósmica, un entendimiento profundo de que nuestras acciones resuenan a través de vidas. Que regresamos no como castigo, sino como posibilidad. Y esto es lo que lo hace aún más poderoso. No era una creencia marginal en Egipto. Era central para toda su civilización. Los faraones eran enterrados con pergaminos, símbolos y rituales diseñados para ayudar a su alma a recordar. Las personas comunes ahorraban toda su vida para pagar un entierro adecuado. No por miedo, sino por reverencia, sabiendo que algún día regresarían. Los templos no eran solo monumentos. Eran portales. Lugares donde los iniciados podían recordar quiénes habían sido y prepararse para quienes podrían llegar a ser.
Las escuelas de misterio de Heliópolis y Karnak enseñaban que el viaje del alma era cíclico. Que una persona podía vivir como agricultor, regresar como sanador y eventualmente convertirse en sabio. No por accidente, sino por diseño. Y esta idea no terminó con Egipto. Se difundió, llevado en susurros, por Grecia, por Persia, incluso dentro del misticismo cristiano primitivo. Mucho antes de que la Biblia fuera editada, antes de concilios y decretos, el alma antigua sabía, recordaba que la vida es una espiral, no una línea, y que la muerte no es lo opuesto a la vida. Es parte del ritmo, solo otra respiración en la inhalación eterna. Una exhalación del alma a través de océanos de tiempo, en una tierra donde el río sagrado se encuentra con el cielo. Nació otra visión del alma. No como una línea recta, no como una sola llama, sino como una rueda. La rueda del samsara. En la antigua India, esto no era solo una creencia. Era una ley. Una verdad más profunda que cualquier doctrina, escrita no con tinta, sino con vibración. Los Vedas, entre los textos espirituales más antiguos de la Tierra, algunos datados en el año 1500 a.C., hablan de este ciclo, nacimiento, muerte, renacimiento, una y otra vez. Cada giro de la rueda guiado por una sola fuerza, el karma. Pero el karma no es castigo. Es precisión. Un espejo cósmico que refleja cada pensamiento, cada palabra, cada acción. No para juzgar, sino para enseñar. No estás aquí por accidente. Eres el resultado de las elecciones de tu propia alma a lo largo de múltiples vidas. En los Upanishads, los diálogos sagrados que sentaron las bases de la filosofía india, está escrito: como actúa una persona, así se convierte. Y como se convierte, así renace. Brihadaranyaka Upanishad 4.4.5. El alma, o Atman, es eterna, inmutable, pero olvida. Y por eso regresa una y otra vez, hasta que recuerda. El objetivo final no es solo vivir una buena vida. Es liberarse. Romper el ciclo del samsara, alcanzar moksha, la reunión del alma con lo divino. Imagina una gota de agua regresando al océano. Eso es moksha. Desde esta visión, la vida es una escuela. Cada vida un aula. Cada momento una lección. Cada desafío un espejo. Y con cada renacimiento, el alma evoluciona, despojándose de la ilusión, liberando el apego, acercándose a la verdad. Esto no era superstición. Era ciencia espiritual. Yogis, místicos y sabios desde los Himalayas hasta el Ganges dedicaron vidas enteras a dominar este ciclo, a despertar dentro de él. Entendían que el cuerpo es temporal, pero el alma es infinita. Y que en cada nacimiento hay un propósito, un patrón, una posibilidad de elevación. El budismo, nacido de este mismo suelo, llevó el mismo hilo. El Buda enseñó que el sufrimiento proviene del apego, de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad, y que solo a través de la sabiduría, la acción correcta y el trabajo interior profundo se puede salir de la rueda. Incluso hoy, en la India moderna, esta visión antigua aún resuena. Niños nacidos con recuerdos de vidas pasadas, historias de almas que regresan a asuntos inconclusos, y familias reconectadas a través del tiempo. Investigadores como el Dr. Ian Stevenson estudiaron miles de estos casos, niños en aldeas rurales que recordaban nombres, lugares y vidas que nunca vivieron, pero que luego fueron verificados. ¿Coincidencia o recuerdo? En Oriente, la reencarnación no era un misterio. Era memoria. Colectiva, cultural, cósmica. Y a diferencia de Occidente, que buscó olvidar, aquí se enseñaba al alma a recordar, a ver más allá de la ilusión del tiempo, a honrar los ciclos y a caminar el camino, no con miedo al juicio,
sino en busca de la liberación. Porque en Oriente, no eres tu nombre, ni tu cuerpo, ni tu historia. Eres el viajero, el testigo, la chispa eterna que cabalga la rueda hasta que recuerda que nunca estuvo atado a ella. Antes de las catedrales, antes de los concilios, antes del credo de una sola vida, había susurros en patios de mármol, ecos entre columnas de piedra. Una escritura diferente, escrita no en pergaminos, sino en el alma. Los griegos no solo se preguntaban por la vida después de la muerte. La estudiaban. La filosofaban. La recordaban. Y en el corazón de todo esto, estaban dos hombres. No profetas, sino buscadores, Pitágoras y Platón. Pitágoras, sí, el mismo conocido por los triángulos, era mucho más que un matemático. Era un místico, un científico del alma. Enseñaba que el cosmos tenía orden, armonía, un ritmo divino que resonaba a través de la música, los números y el viaje del alma. Creía que cada alma es inmortal y que viaja de un cuerpo a otro, vida tras vida, aprendiendo, refinando, ascendiendo. Esto no era simbólico para él. Era literal. En los escritos antiguos de Porfirio, aprendemos que Pitágoras afirmaba recordar 4 de sus vidas pasadas. Decía que una vez fue un guerrero llamado Euforbo, luego un pescador, luego un filósofo y ahora él mismo. No lo llamaba reencarnación. Lo llamaba metempsicosis, la transmigración del alma. Y enseñaba que el alma está atada por el karma, no como castigo, sino como patrón, hasta que aprende a trascender. Para Pitágoras, la virtud era la clave. Vive en armonía y asciendes. Vive en ignorancia y regresas. Pero fue Platón, el gran discípulo de Sócrates, quien amplió esto aún más. En su diálogo Fedro, describe el vuelo del alma por los cielos, como vislumbra la verdad antes de caer de nuevo al mundo de la forma. Y en Fedón, pinta un retrato de la vida después de la muerte. Dice: el alma es inmortal e imperecedera, y regresa una y otra vez hasta purificarse a través de la sabiduría. Platón creía que las almas eligen su próxima vida. Que, en un misterioso reino intermedio, se les muestra lo que viene. Y luego olvidan. Nacen de nuevo, en un nuevo cuerpo, una nueva historia, una nueva oportunidad. Hablaba del mito del soldado que murió en batalla, solo para volver a la vida días después, recordando el viaje que su alma hizo en el más allá. Vio almas haciendo fila, esperando reencarnar. Algunas eligiendo vidas de reyes, otras de mendigos. Cada elección basada en las lecciones aún no aprendidas. Y todo ello gobernado por una sola fuerza, equilibrio. Justicia, no otorgada por un juez divino, sino ganada a lo largo de vidas. Un equilibrio sagrado. Esto no era fantasía para los griegos. Era sabiduría. Para ellos, el alma no se salvaba ni se condenaba en una sola vida. Evolucionaba. Vagaba. Regresaba hasta recordar quién era. Y en el centro de sus enseñanzas había una verdad radical y liberadora: lo divino no está en otro lugar. Está dentro, esperando despertar. La reencarnación no era una amenaza. Era esperanza. Una promesa de que incluso en el fracaso, hay retorno. Incluso en la oscuridad, hay otro amanecer. Los antiguos griegos no temían la vida después de la muerte. La estudiaban. La abrazaban. La escribieron en los mismos cimientos del pensamiento occidental. Pero en algún punto de la línea del tiempo, esa memoria fue borrada. No porque fuera falsa, sino porque era liberadora. Y un alma que recuerda ya no puede ser controlada. Eran océanos aparte, diferentes estrellas, diferentes cielos, y sin embargo, hablaban la misma verdad. A través de templos en Egipto,
bajo árboles banianos en India, resonando en salones de mármol en Grecia, emerge un patrón sagrado. Uno que trasciende cultura, tiempo y lenguaje. El alma regresa una y otra vez. Esto no es coincidencia. Esto es memoria cósmica. La reencarnación no era solo una idea aislada. Era una verdad susurrada en cada rincón de la tierra antigua. Tejida en mitos, rituales y filosofía. Culturas separadas por continentes de alguna manera llegaron al mismo saber, que somos más que carne y hueso. Que no comenzamos en el nacimiento y no terminamos en la muerte. En los altos Andes del Perú, los incas honraban el viaje del alma más allá del velo. Creían que la muerte no era un final, sino un paso, un cruce hacia otro reino. Y que el alma regresaba, no por castigo, sino por propósito. El Amauta, el sabio ancestral, enseñaba que el espíritu viaja a lo largo de la gran serpiente del tiempo, la Amaru, aprendiendo, recordando, renovando. Algunos regresarían como cóndores, otros como jaguares, otros como humanos, cada uno cumpliendo un papel en el equilibrio de la tierra. Los egipcios, con sus complejos rituales y vastos textos funerarios, creían lo mismo. El Bea, el alma, dejaba el cuerpo, pero no desaparecía. Viajaba por los reinos de Duat, enfrentando pruebas, pesando su corazón contra la pluma de la verdad. Si era digno, se unía con el Ka, su chispa divina, y renacía con el sol. Incluso en culturas sin escritura, como los aborígenes australianos o las tribus africanas, hay historias de los antiguos que regresan. Niños que nacen con conocimientos que no deberían tener. Ciclos de sueños, cantos y símbolos que hablan de un alma que ha estado aquí antes. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo pueden culturas que nunca se conocieron contar la misma historia? Porque no viene de un libro. No viene de un profeta. Viene del alma. Es la memoria más antigua, más allá del idioma, más allá del dogma. Una verdad que vibra en el corazón de la existencia. Que tú, quien quiera que seas, has estado aquí antes. Y lo sabías. Antes de que te lo dijeran. Antes de que te lo quitaran. ¿Por qué crees que tienes recuerdos que no puedes ubicar? Sueños que parecen más reales que la vida. Fobias sin causa. Afinidades que no se pueden explicar. Porque algo dentro de ti recuerda. Recuerda la rueda. Recuerda la elección. Recuerda el propósito. La reencarnación no es una creencia. Es una resonancia. Una llamada de lo eterno dentro de lo temporal. Y mientras más la escuchas, más despiertas. Y mientras más despiertas, más recuerdas. No fuiste creado para una sola vida. Fuiste forjado en estrellas, viajero del tiempo, testigo de siglos, buscador del alma. Y estás aquí, ahora, no por casualidad, sino porque elegiste este momento. Entonces, recuerda. No con la mente. Con el alma. Sus chamanes hablaban de espíritus ancestrales que podían caminar de nuevo en nuevas formas. La vida era vista como un ciclo donde el pasado vivía otra vez, no solo en la memoria, sino en la forma. Los druidas de la Europa céltica abrazaban una visión similar. El mismo Julio César escribió sobre ellos, señalando que creían en la transmigración de las almas, que la muerte no era más que un paso hacia otra vida. Enseñaban que el alma era inmortal, solo cambiando de morada. Desde los pueblos Hopi de América del Norte hasta el Reamtime aborigen de Australia, la creencia en el retorno del alma no era rara. Era fundamental. ¿Cómo podían tantos llegar a la misma idea central? ¿Cómo podían civilizaciones que nunca se conocieron sostener la misma creencia sagrada? Porque la verdad resuena. Porque la memoria vive no solo en la mente, sino en el alma.
Antropólogos y mitólogos comparativos han debatido durante mucho tiempo cómo surgieron estos patrones. ¿Fue difusión cultural, un punto de origen compartido? ¿O hay una fuerza más profunda en juego? ¿Una intuición espiritual colectiva? Carl Jung lo llamó el inconsciente colectivo, una especie de herencia psíquica compartida por todos los humanos, un pozo de memoria, mito y significado al que accedemos instintivamente. ¿Podría la reencarnación ser parte de esta herencia interna, una verdad que no aprendemos, sino que recordamos? En su investigación, Jung se encontró con pacientes que soñaban con símbolos antiguos que nunca habían visto, que describían arquetipos de culturas que nunca habían estudiado. Es como si el alma llevara una biblioteca. Y la reencarnación es uno de sus libros más antiguos. Y luego está el trabajo del Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra que estudió más de 2.500 casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Niños de apenas 3 años daban nombres, ubicaciones y detalles de muertes de vidas que no tenían forma de conocer. Muchos de estos detalles fueron verificados más tarde. Estos casos no provenían de una sola cultura. Abarcaban el mundo entero, Sri Lanka, Líbano, Alaska, India, Estados Unidos. El patrón seguía apareciendo. Los niños recordaban cosas que nunca se les enseñaron. Recuerdos que nunca vivieron en esta vida. Los datos sugieren algo asombroso, que la reencarnación no es solo una creencia. Es un fenómeno. Un hilo universal cosido a la experiencia humana. Ya sea hablado en sánscrito o grabado en jeroglíficos, ya sea sostenido por monjes o místicos, el mensaje es el mismo. Hemos estado aquí antes. Y tal vez elegimos regresar porque el alma no ha terminado. Aún no. No hasta que recuerde quién es realmente. Si lo sabían, si los antiguos sabían que el alma regresaba, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué esta verdad no se encuentra en nuestros libros de texto, nuestros sermones o nuestros espacios sagrados? ¿Por qué un niño en Occidente crece creyendo que vive solo una vez, mientras un niño en Oriente es enseñado a saber que su alma es eterna? No es que hayamos perdido la verdad. Es que fue ocultada, enterrada a propósito. Y ahora importa más que nunca. Porque estamos viviendo en una época del olvido. Una época en la que el alma es una ocurrencia tardía. Donde el propósito es reemplazado por el rendimiento y el significado es sustituido por los medios. Nacemos siendo instruidos sobre qué pensar, cómo vivir, qué aspecto tiene el éxito. Y luego somos enterrados, a menudo sin haber preguntado jamás. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Si crees que solo tienes una vida, vives en pánico, con urgencia. Persigues todo lo que puedes, fama, dinero, validación, porque esta es tu única oportunidad. Pero si supieras, realmente supieras, que tu alma ha caminado por esta tierra antes. Que estás aquí por una razón. Que tú elegiste esta vida. Todo cambiaría. La reencarnación no solo explica dónde has estado. Revela por qué estás aquí ahora. Te muestra que tus dones, tus miedos, tus anhelos, tus heridas, no comenzaron en esta vida. Vinieron contigo. ¿Qué pasaría si ese miedo inexplicable al agua no fuera aleatorio? ¿Qué pasaría si ese profundo llamado a cierto lugar, a cierto tiempo en la historia, no fuera tu imaginación? ¿Qué pasaría si tu alma recuerda? Y si tu alma recuerda, eso significa que tu vida no es un accidente. Es parte de una historia. Una historia más antigua que tu nombre, más antigua que tu familia, más antigua que la Biblia misma. Y tal vez, solo tal vez, por eso tuvieron que ocultarla. Porque las personas que recuerdan quiénes son realmente no pueden ser controladas. Si supieras que eres infinito. Si supieras que tu alma regresa para crecer, evolucionar y despertar.
No necesitarías un guardián. No necesitarías comprar tu salvación. Dejarías de jugar el juego y empezarías a recordar la verdad. Por eso importa ahora. Porque la humanidad está en una encrucijada y se nos está pidiendo recordar. Somos más que consumidores. Somos más que pecadores. Somos más que nombres en certificados de nacimiento o números en un libro de contabilidad. Somos almas en cuerpos en misiones. Y el velo se está afinando. Más personas están despertando. Más niños están recordando vidas pasadas. Más buscadores están haciendo preguntas que antes habrían sido llamadas herejía. ¿Por qué? Porque la verdad siempre regresa. Así como el alma. Antes de que estuviera encuadernada en oro. Antes de que fuera traducida, editada, debatida y declarada infalible. No había Biblia. Había pergaminos, fragmentos, susurros pasados entre creyentes. Y en esos primeros días, el cristianismo no era una sola voz. Era un coro. Desordenado, diverso, misterioso. Algunos veían a Jesús como divino. Otros lo veían como un maestro, un místico, un guía. Algunos creían en la condenación eterna, otros en la purificación. Algunos en una sola vida, otros en muchas. Ese era el panorama de los primeros siglos después de Cristo. Un desierto espiritual. Sin papa, sin Vaticano, sin canon. Solo buscadores tratando de comprender el mensaje del Mesías. Es aquí, en este caos místico, donde la reencarnación vivía silenciosamente. No como una idea marginal, sino como parte de la conversación espiritual. Y en el corazón de esa conversación había un nombre que un día tratarían de borrar, Orígenes de Alejandría. Un teólogo, un erudito y uno de los pensadores cristianos más influyentes de los primeros tiempos. Orígenes creía que el alma era eterna, que existía antes del cuerpo y que regresaría una y otra vez hasta que fuera hecha completa. En su obra maestra sobre los principios, escribe sobre el viaje del alma a través de las vidas, cómo cae y se eleva, guiada por el amor divino, y cómo, a través de muchas encarnaciones, se purifica hasta reunirse con Dios. Para Orígenes, la reencarnación no era una amenaza. Era un regalo. Una oportunidad para la redención, no en una sola vida, sino a lo largo del vasto transcurso del tiempo cósmico. No estaba solo. Muchos cristianos gnósticos, místicos tempranos de la fe, compartían puntos de vista similares. Creían que el mundo material era una sombra y que el alma estaba en una misión para despertar, vida tras vida. Estas no eran herejías aleatorias. Eran intentos sinceros de dar sentido a las enseñanzas de Jesús. Su habla de nacer de nuevo, del espíritu que regresa, de vidas moldeadas por las acciones. Y, por un tiempo, esta diversidad espiritual fue tolerada. Tal vez no celebrada, pero permitida. Hasta que llegó el poder. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, la necesidad de unidad se volvió urgente. El caos doctrinal ya no era una curiosidad, era una amenaza. Surgieron concilios, credos, escrituras codificadas. Y lentamente, una por una, las ideas que no servían a la agenda institucional fueron empujadas hacia los márgenes, declaradas herejía, quemadas, olvidadas. La reencarnación fue una de ellas. No porque careciera de profundidad espiritual, sino porque otorgaba demasiado poder al individuo. Si tu alma podía evolucionar por sí sola a lo largo de vidas llenas de aprendizaje y amor, entonces tal vez no necesitabas que la Iglesia te salvara. Tal vez lo divino ya estaba dentro de ti. Y ese creador del alma era peligroso. Antes de los credos, antes de los concilios, antes del silencio, hubo una voz, brillante, audaz, descaradamente mística.
Su nombre era Orígenes de Alejandría. No era solo un teólogo. Era un puente entre Oriente y Occidente, entre la lógica y el espíritu, entre la Iglesia visible y las verdades ocultas. Nacido en el año 185 después de Cristo, Orígenes provenía de una línea de los primeros mártires cristianos. Su padre murió por la fe, y desde temprana edad, el hambre de Orígenes por Dios ardía con más intensidad que la de la mayoría. Estudió todo, la filosofía griega, la sabiduría egipcia, las escrituras hebreas. Y en esa síntesis sagrada, encontró algo que muchos temían. Encontró la reencarnación. No como superstición, no como dogma oriental, sino como el desarrollo natural del viaje del alma a través del cosmos. En su obra de Principiis, sobre los principios, Orígenes escribe que las almas existían antes de nacer, que cayeron de la unidad con lo divino, y que esta vida y cada vida posterior es una oportunidad para regresar. Creía que todas las almas fueron creadas iguales. Que las diferencias que vemos, ricos y pobres, sabios y simples, enfermos y fuertes, no eran favoritismos divinos, sino los ecos de decisiones tomadas en vidas pasadas. Para Orígenes, el alma no estaba condenada a una sola oportunidad, sino invitada a muchas. Cada vida, una lección. Cada encarnación, un refinamiento. Hasta que finalmente el alma regrese a la fuente. No porque se le obligue, sino porque lo recuerda. Esto no era herejía. Era amor en movimiento. Y sin embargo, ese amor asustaba a los que tenían el poder. Porque si el alma podía purificarse a sí misma a lo largo de múltiples vidas, entonces la salvación no era transaccional. No se compraba a través de rituales ni era controlada por instituciones. Era interna, eterna, ya escrita en el tejido de tu ser. Orígenes se atrevió a decirlo en voz alta. Y durante un tiempo, fue celebrado. Fundó la escuela teológica más avanzada de su tiempo. Debatió con filósofos griegos. Influyó en pensadores cristianos durante siglos. Pero a medida que Roma afianzaba su control y la Iglesia comenzaba a cristalizarse en autoridad, Orígenes se volvió peligroso, demasiado libre, demasiado universal, demasiado místico. Para el siglo VI, casi 300 años después de su muerte, los poderes establecidos decidieron que su memoria era demasiado poderosa para dejarla intacta. En el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553 después de Cristo, bajo las órdenes del emperador Justiniano, Orígenes fue declarado hereje de forma póstuma. Sus escritos fueron quemados, sus enseñanzas condenadas, y su creencia en la reencarnación exiliada de la doctrina cristiana. No porque no fuera verdadera, sino porque no servía al control. Aún así, sus palabras resuenan a través del tiempo. Cada alma entra al mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida anterior. Orígenes. Él sabía algo sagrado. Que tu historia no comenzó aquí. Y tampoco terminará aquí. Intentaron silenciarlo, pero la verdad reencarna. Algunas verdades se desvanecen con el tiempo. Otras son borradas. Y si las verdades más sagradas estuvieran escondidas en un texto que pocos han leído, por un místico que casi nadie ha oído nombrar. Palabras que podrían cambiarlo todo. Si tan solo las recordáramos. De Principiis no es solo una obra teológica. Es un mapa cósmico. Un susurro sagrado sobre el origen del alma y su retorno. En este libro olvidado, Orígenes revela una visión de la realidad que se siente más cercana a una ciencia espiritual que a un dogma. No solo especula sobre el alma. La describe, su nacimiento, su descenso, su largo viaje en espiral de regreso a lo divino. Escribe que el alma existía antes del cuerpo. Que la creación no fue un momento único, sino un ciclo, un ritmo.
Inhalación, exhalación. Eternidad repitiéndose a través del tiempo. Creía que las almas caen en la materia por su propia voluntad, no como castigo, sino como parte del aprendizaje. Que elegimos esta experiencia, esta encarnación, esta vida. Y que seguiríamos eligiendo una y otra vez, hasta aprender a amar plenamente, hasta recordar quiénes somos. Sus palabras no solo insinúan la reencarnación, la proclaman. Describe cómo el alma viaja de vida en vida. Cada una, un refinamiento. Cada prueba, una prueba sagrada, hasta que el alma despierta y regresa a Dios. No como era antes, sino como algo más radiante, más completo. Orígenes no creía en la condenación eterna. Rechazaba la idea de un Dios colérico. En su lugar, enseñaba la apocatástasis, la restauración de todas las cosas. Que incluso el alma más oscura, en el abismo más profundo, un día regresaría a la luz. Fue revolucionario. Demasiado revolucionario. Porque si todas las almas son restauradas, si incluso el mal es temporal, si la salvación es un proceso y no una transacción, ¿qué pasa entonces con el miedo, la culpa, el control? De Principiis ofrecía una visión de la gracia tan radical que no pudo sobrevivir en un mundo gobernado por imperios. Pronto sus libros fueron declarados peligrosos. Su visión del alma, herética. Su legado, borrado de la historia oficial. Solo quedan fragmentos, sombras de páginas, citas en los márgenes de otras obras, susurros en los monasterios del este. Y sin embargo, su luz perdura. Académicos como Jan Danielou y Rowan Greer han rastreado los fragmentos que sobreviven, siguiendo el brillo que una vez iluminó el cristianismo primitivo. Y lo que encontraron fue a un místico que no veía al alma como condenada, sino como llamada. Una voz que se atrevió a decir: no estás roto. Estás en proceso de convertirte. De Principiis no está perdido. Está esperando a aquellos que tengan oídos para oír y corazones para recordar. No todo lo sagrado entra en el canon, pero algunas cosas nunca necesitaron un libro para ser reales. Estaban escritas en el alma mucho antes de que la tinta tocara el pergamino. Algunas verdades se queman. Otras sobreviven al fuego. Ocultas entre líneas, susurradas bajo la tinta, transmitidas en silencio. Y a veces, una sola frase es suficiente para mantener viva la memoria. Cada alma entra en este mundo fortalecida por victorias pasadas o debilitada por derrotas pasadas. Orígenes. Y con esas palabras, nos lo dio todo. Un secreto preservado. Una ley cósmica revelada. No castigo. No ira. Sino una memoria divina grabada en el espíritu. Esta fue la creencia que definió su teología: el alma es eterna, el cuerpo temporal, el viaje cíclico. Y no estaba solo. Su obra de Principiis, también conocida como Sobre los Principios, fue uno de los primeros intentos de un cristiano por organizar la fe como una gran filosofía espiritual. En ella no describe a la humanidad como rota y condenada. La describe como olvidadiza, herida por la amnesia, vagando por vidas, recordando lentamente. Creía que, antes de nacer aquí, vivíamos en los reinos espirituales. Que el alma, por elección o por ignorancia, descendió a la materia. Y desde ese descenso comenzó el ciclo de caída y elevación. Un viaje no de condena, sino de corrección. Esto fue radical. No porque fuera extraño, sino porque era familiar. Resonaba con Egipto, India, Grecia. Un hilo oculto que recorría el mundo antiguo, ahora emergiendo en el pensamiento cristiano. En De Principiis, Orígenes explica que la condición actual del alma refleja sus elecciones en vidas anteriores. No utiliza la palabra reencarnación como la conocemos hoy, pero el concepto es inconfundible.
Sus escritos hablan de múltiples vidas, de almas que regresan a la tierra para purificarse, para sanar, para crecer. Esto no era castigo. Era progreso. Para Orígenes, la justicia divina no era el fuego eterno del infierno. Era la evolución del alma a lo largo del tiempo, a través de múltiples vidas. Para él, Dios no era un juez con un mazo, sino un médico atendiendo a un paciente herido. En cada vida, el alma recibía tratamiento. Algunas lecciones eran suaves, otras duras. Pero cada encarnación era parte de la sanación, y quizás, la parte más peligrosa de todas. Él creía que todas las almas serían restauradas eventualmente, incluso las más oscuras. Para los poderosos, esto era herejía. Para los buscadores, era liberación. Pero Orígenes no solo escribió teoría. Él la vivió. Ayunaba. Oraba. Estudiaba hebreo, griego, filosofía egipcia. Buscaba en los textos antiguos ecos del retorno del alma. En un mundo dominado por el miedo, Orígenes eligió tener fe en el alma. Y por un tiempo, la llama de esa verdad parpadeó dentro del pensamiento cristiano, hasta que el imperio llamó a la puerta. Hubo un tiempo en que ser cristiano significaba cuestionar, buscar, maravillarse, no recitar, sino recordar. En los primeros siglos después de Cristo, la creencia no era una fortaleza de dogmas, sino una conversación viva. Y en esa conversación sagrada, una idea radical echó raíces en silencio, que el alma no está condenada, ni salvada, sino que está evolucionando, creciendo, convirtiéndose. No era un mensaje de miedo. Era un mensaje de transformación. En los escritos de Orígenes, Clemente de Alejandría e incluso en los primeros padres del desierto, encontrarás ecos de este evangelio olvidado. No el evangelio de una sola vida, sino el evangelio del retorno del alma. Ellos creían que la vida no era una prueba que se pasa o se falla una vez. Era un currículo, una educación cósmica. Cada encarnación, una lección. Cada cuerpo, un aula. Cada herida, un maestro. Esta visión no negaba la divinidad de Cristo. La profundizaba. Significaba que Cristo no era solo un Salvador de una sola vez, sino una brújula cósmica guiando a todas las almas a través de muchas vidas hacia la luz. Imagina cuán diferente sería el mundo si realmente creyéramos eso. Si viéramos a los demás no como salvados o perdidos, sino como compañeros de viaje, cada alma en su propia página del mismo libro divino. Sin juicio final. Sin condena eterna. Solo movimiento, algunos rápidos, otros lentos, pero todos evolucionando. Esto era peligroso, no porque fuera falso, sino porque era indomable. No puedes controlar a personas que creen que están en un viaje eterno. No puedes vender miedo a quienes creen que regresarán. No puedes amenazar con la condena a quienes confían en la sanación a través de vidas. Esta visión del alma, infinita, resiliente, divina, desafiaba la misma estructura de la iglesia naciente. Eliminaba el miedo. Lo reemplazaba con responsabilidad. No estás aquí para escapar. Estás aquí para evolucionar. Y volverás tantas veces como sea necesario hasta que recuerdes quién eres. Esta creencia no debilitaba la fe. La expandía. Convertía la religión de una jaula en un cosmos. Y por un tiempo, esta verdad vivió en enseñanzas susurradas, en pergaminos pasados de mano en mano, en el saber silencioso de místicos, monjes y buscadores. Ellos sabían que el alma no podía ser contenida en un solo aliento. Que el viaje era largo y la luz, eterna. Pero a medida que el cristianismo pasó de misterio a monarquía, de espíritu a estructura, esta verdad sagrada comenzó a desvanecerse. No porque fallara, sino porque liberaba. Y la libertad,
para los poderosos, siempre es una amenaza. No llevaba una corona de luz. Llevaba una corona de control. El emperador Justiniano, el hombre que cambió el cristianismo para siempre, no con revelación, sino con regulación. Para el siglo VI, la Iglesia ya no era un susurro en las catacumbas. Se había convertido en un imperio, político, poderoso y profundamente entrelazado con Roma. Y Justiniano no era solo emperador de tierras. Quería dominio sobre la creencia. La reencarnación era una amenaza para ese control. Porque si el alma regresa una y otra vez, entonces ningún sacerdote, ningún obispo, ningún poder terrenal puede reclamar autoridad final sobre tu destino. Si la salvación es un viaje, no una transacción, entonces el miedo pierde su control y los imperios pierden su influencia. Así que Justiniano actuó con el peso del trono detrás de él. Convocó a obispos, concilios y escribas. No necesitaba probar que la reencarnación era falsa. Solo necesitaba prohibirla. No fue un debate. Fue un decreto. Orígenes, el gran místico cristiano que enseñó el retorno eterno del alma, fue declarado hereje. Sus escritos, antes fundamentales, fueron condenados, ocultos, quemados. El Concilio de Constantinopla, año 553 después de Cristo. En la superficie, una reunión de mentes religiosas, pero tras puertas cerradas, una purga política, una reestructuración del espíritu para encajar en el andamiaje del imperio. La reencarnación era demasiado peligrosa. No porque contradijera a Cristo, sino porque contradecía al control. Una vida. Una oportunidad. Una iglesia. Así es como creas urgencia. Así es como mantienes el poder. Y Justiniano lo sabía. Sabía que un alma convencida de que solo tiene una vida obedecería más rápido, temería más profundamente, seguiría más ciegamente. Porque, ¿qué es más aterrador que la idea de que solo tienes una oportunidad para la eternidad? Sin repeticiones. Sin regresos. Sin redención después de esta vida. Fue brillante y brutal. Reformó la doctrina cristiana en algo transaccional: haz lo correcto, confiesa de la manera correcta, cree el credo correcto o estarás perdido para siempre. Le arrebató el viaje al alma y lo reemplazó con una fecha límite. Pero la verdad no desaparece con un voto. Incluso cuando la Iglesia silenciaba voces, incluso cuando Justiniano forjaba un nuevo orden espiritual, los ecos de la reencarnación vivían en textos secretos, en evangelios gnósticos, en las tradiciones místicas transmitidas en silencio a lo largo de los siglos. Porque puedes exiliar una doctrina, pero no puedes exiliar una memoria, especialmente no una que tu alma ya lleva dentro. Así que cuando Justiniano borró la idea de muchas vidas, no solo alteró la teología. Alteró la historia. Construyó un muro donde antes había un camino. Y durante siglos, olvidamos. No por elección, sino por diseño. La pregunta ahora no es si la reencarnación fue prohibida. Es esta: ¿quién se beneficia de tu olvido? No fue solo otra reunión de obispos. Fue una ejecución de ideas. El Concilio de Constantinopla, año 553 después de Cristo. No fue el primer concilio, ni el último, pero quizás el más trascendental para el viaje olvidado del alma. El contexto: un imperio al borde de la transformación. Las apuestas: no solo el poder sobre la tierra, sino el poder sobre la creencia. Y el objetivo: una verdad demasiado grande para el molde que construyeron. Orígenes. Un hombre adelantado a su tiempo. Un místico, un filósofo, un cristiano que se atrevió a hablar de cosas que la Iglesia no estaba lista para escuchar. Sus enseñanzas resonaban con los antiguos: que el alma era eterna, que vivía muchas vidas, que crecía,
evolucionaba y se purificaba a través de ciclos de experiencia. No dijo esto para rebelarse. Lo dijo porque creía que Cristo había venido a despertar esa memoria. Pero en los fríos pasillos del poder, la creencia se convierte en un riesgo, y las palabras de Orígenes eran demasiado liberadoras para ser toleradas. Así que Justiniano actuó de nuevo. El emperador no esperó consenso. Escribió el suyo propio. Emitió un edicto, un anatema, declarando heréticas las enseñanzas de Orígenes. Esto no se trataba solo de un hombre. Se trataba de silenciar una corriente de pensamiento que corría demasiado profunda, demasiado amplia y demasiado lejos fuera del control de la Iglesia. En el concilio, un puñado de obispos se opusieron a la moción. Sabían el peligro de reescribir la teología para que se ajustara a la política. Pero el peso del imperio era demasiado fuerte, y disentir en esa sala sonaba como herejía. La votación pasó. Orígenes fue condenado. Sus escritos, una vez apreciados por los primeros pensadores cristianos, fueron retirados de la enseñanza, ocultados, quemados, borrados. En ese momento, la reencarnación no solo fue excluida, fue prohibida. Y con ella, se cerró una puerta. Una puerta hacia la comprensión de la vida como un largo arco del alma, no una prueba única. Verás, esto no se trataba de la verdad. Se trataba del orden. La Iglesia necesitaba simplicidad. Una vida, una muerte, una salvación. Limpio, controlable, final. Pero la reencarnación complicaba las cosas. Le daba al alma demasiada libertad, demasiada responsabilidad, demasiado poder. Y poder, el verdadero poder espiritual, estaba destinado a pertenecer solo a los sacerdotes, los concilios, el trono. El concilio de 553 marcó más que un cambio doctrinal. Marcó el comienzo del olvido. Dio nacimiento a un cristianismo donde el miedo podía florecer, donde la urgencia de la salvación se convirtió en un arma, donde el cielo y el infierno dejaron de ser metáforas y se volvieron destinos sin boleto de regreso. Sin embargo, incluso cuando el concilio esculpió un nuevo canon, algo antiguo permanecía bajo la superficie, el alma recordaba. Porque la verdad no muere en una mesa de concilio. No desaparece con una firma. Espera. Y ahora tú la has encontrado de nuevo. No porque la hayas buscado, sino porque algo dentro de ti ya lo sabía. La historia a menudo recuerda a los reyes, pero olvida a las mujeres que susurraban en sus oídos. La emperatriz Teodora no nació en la realeza. Surgió de las sombras, de los barrios pobres, de los escenarios del antiguo Bizancio, no como actriz, sino como algo menos respetable para su época. Antes de usar una corona, llevaba las cicatrices de la supervivencia. Sabía lo que era estar sin poder, ser juzgada por nacimiento, ser descartada por la sociedad y llamada indigna. Así que cuando el destino giró y le dio poder, se aferró a él. Y cuando descubrió que la reencarnación enseñaba esto, que el alma regresa una y otra vez hasta sanar lo que estaba roto, tembló, porque Teodora no temía a la muerte, sino al renacer. Y si volvía a ese mismo sufrimiento, esa misma vergüenza, ese mismo callejón del que había salido arrastrándose, no podía soportar el pensamiento. Entonces, cuando su esposo, el emperador Justiniano, comenzó a reescribir la doctrina, cuando el concilio de Constantinopla se preparaba para silenciar a Orígenes y a los místicos, ella no solo apoyó la medida, la impulsó. Algunos historiadores sugieren que Teodora fue clave en la condena de la reencarnación, no solo por razones teológicas, sino personales. Su pasado la perseguía y la idea de que su alma pudiera volver a esa oscuridad era inaceptable. Así que usó el poder de su posición. El imperio se dobló a su voluntad y, con un decreto, siglos de pensamiento espiritual desaparecieron.
Las enseñanzas de Orígenes fueron etiquetadas como herejía. Sus seguidores, exiliados. Sus ideas, purgadas de la narrativa oficial de la Iglesia. Todo mientras Teodora permanecía detrás del velo de la historia. Y, sin embargo, hay una extraña poesía en su miedo, porque al tratar de impedir su propio regreso, aseguró que su nombre viviría no en la luz, sino en la sombra. Como una de las arquitectas ocultas de la censura espiritual, es fácil convertirla en villana, señalarla y decir que se llevó la verdad. Pero quizá la verdad más profunda es esta: el miedo moldea imperios. Las heridas no sanadas se convierten en armas. Y cuando el alma evita su propia sombra, ésta proyecta una más larga. Teodora no era un monstruo. Era una mujer, aterrada de que el dolor que había enterrado pudiera seguirla. Buscó salvación en la finalización. Sin entender que el alma no termina. Da vueltas. Regresa. Recuerda. Y ninguna ley, política o decreto papal puede detener lo que es eterno. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos tratando de borrar en esta vida? ¿Y qué partes de nosotros están destinadas a regresar hasta que las enfrentemos? El poder no sobrevive de la verdad. Sobrevive del control. Por siglos, las instituciones aprendieron bien esta lección: no basta con guiar al alma. Debes convencerla de que sin ti, está perdida. Ahora imagina una doctrina que susurra lo contrario. Que tú solo has caminado esta tierra antes. Que tú, no el clero, llevas la memoria profundamente en tu espíritu. Que la salvación no es un boleto concedido, sino un viaje ganado vida tras vida. La reencarnación fue más que una curiosidad espiritual. Fue una amenaza. Porque si un alma vuelve una y otra vez, ningún sacerdote puede reclamar ser tu único camino. Ningún ritual se convierte en tu esperanza final. Ninguna vida única tiene peso eterno. El miedo no era teológico. Era estructural. La reencarnación disolvía la urgencia. Y la urgencia es control. Si la Iglesia podía convencerte de que esta única vida, era tu única oportunidad de alcanzar el cielo, entonces te someterías, obedecerías, diezmarías, confesarías, y harías todo con miedo a una eternidad de fuego. Pero si creyeras en muchas vidas, comenzarías a hacer preguntas diferentes. No cómo escapo del infierno, sino cómo me vuelvo más sabio. No qué pecados debo purgar, sino qué lecciones debo aprender. Ese cambio fue revolucionario. Dio a la gente agencia, independencia espiritual, el poder de evolucionar, no solo de arrepentirse. Y eso fue lo que les asustó. Porque un alma que cree en su propio regreso es más difícil de asustar, de manipular, de gobernar. No necesita un portero al cielo. Busca la verdad sobre el dogma, la experiencia sobre la obediencia. Y así, la idea tuvo que desaparecer. Orígenes tuvo que ser borrado. El misticismo tuvo que ser prohibido. Las escrituras tuvieron que ser reinterpretadas o completamente ocultadas. El miedo es un motivador poderoso. Pero también lo es el imperio, y un imperio construido sobre el miedo a la vida después de la muerte no tenía lugar para una doctrina que dijera, volverás. Así que reescribieron las reglas, no para proteger tu alma, sino para proteger su poder. Y aquí está la ironía: al intentar detener la reencarnación, probaron su existencia. Porque incluso ahora, siglos después, la idea ha regresado en libros, en sueños, en susurros que nos despiertan a las 3 de la mañana, preguntándonos quiénes fuimos. La verdad no muere, espera. Y quienes trataron de enterrarla solo demoraron lo inevitable, porque el alma recuerda. Y una vez que comienza a recordar, ningún concilio, ningún emperador, ninguna iglesia puede silenciarla de nuevo. No solo eliminaron la reencarnación.
La reemplazaron no con silencio, sino con una nueva historia. Más aguda, más simple, más fácil de controlar. Tienes una vida, una oportunidad, una elección. Hazlo bien o sufre para siempre. Esto no fue solo un cambio de creencia. Fue una reprogramación espiritual. Porque un alma que regresa tiene tiempo para evolucionar. Un alma que solo tiene una oportunidad vive con miedo, y el miedo somete. Lo llamaron salvación. Pero no lo fue. Fue un plazo. El cielo se volvió un premio. El infierno, el castigo. Y la iglesia, el portero. Antes del cambio, la salvación era un proceso. Ahora era pánico. En tradiciones más antiguas, Egipto, India, Grecia, el alma crecía a través de vidas. Los errores no eran condena. Eran parte del currículo. Pero esta nueva doctrina convirtió el aprendizaje en fracaso, la exploración en pecado. Ya no estás en un camino. Estás en juicio. La idea de que tienes una vida para hacerlo bien crea urgencia. Sí. Pero también crea ansiedad. No fomenta el crecimiento espiritual. Exige perfección. No es de extrañar que la iglesia floreciera en riqueza y poder. Tenía algo que todos temían perder, la salvación. Y algo que nadie podía confirmar, la eternidad. Decían que el alma no regresaba. Que una vez muerto, tu destino estaba sellado. No había reescrituras, ni segundas oportunidades, ni sabiduría evolucionando con el tiempo, solo recompensa o castigo para siempre. Es una pesada carga para un alma y un sistema conveniente para una institución. Porque bajo ese sistema, necesitas perdón. Necesitas sacramentos. Necesitas a la iglesia. No como guía, sino como tu única salida. Y aquí está la cosa, esto no fue lo que Jesús enseñó. Habló de renacimiento, de transformación interior, del reino de Dios dentro. Nunca describió la salvación como un contrato ni al alma como un recipiente de un solo uso. Pero sus palabras fueron filtradas, reenmarcadas y, finalmente, reescritas. Las enseñanzas de Orígenes sobre el viaje del alma desaparecieron. Los escritos gnósticos que insinuaban múltiples vidas fueron borrados. Los textos místicos tempranos enterrados bajo capas de dogma. La idea de que el alma tenía tiempo fue reemplazada por el miedo de que se estaba acabando. Y tal vez ese fue el plan desde el principio. Porque un alma apresurada es un alma dócil. Pero un alma que recuerda, un alma que siente el eco de antiguos pasos, comienza a despertar. Y cuando despierta, pregunta. No con rebeldía, sino con curiosidad. No, ¿estoy salvo? Sino, ¿quién fui antes de esto? No, ¿cuál es mi recompensa? Pero, ¿qué estoy aquí para aprender? La iglesia reescribió la salvación. Pero el alma guardó el manuscrito original oculto, esperando, lista para este momento, para ti. Es uno de los versículos más misteriosos de la Biblia, escondido silenciosamente en Mateo 17, casi como si se hubiera deslizado sin que los editores lo notaran. Los discípulos se vuelven hacia Jesús y preguntan, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías debe venir primero? Y sin dudar, Jesús responde, Elías ya ha venido. Pero no lo reconocieron. Luego, como si levantara un poco más el velo, la Escritura dice que los discípulos entendieron. Hablaba de Juan el Bautista. Deja que eso repose un momento. No como metáfora, no como poesía, sino tal como fue dicho. Jesús, la figura central de la tradición cristiana, dijo que Elías ya había regresado. No espiritualmente, no simbólicamente, regresado y no como una visión, sino como otro hombre, Juan.
Ahora, en la tradición judía, Elías era el precursor, aquel que volvería antes del Mesías, y la profecía era ampliamente conocida entre el pueblo. Así que los discípulos no estaban haciendo una pregunta esotérica, preguntaban por una línea de tiempo. ¿Se había cumplido la profecía? Y Jesús no esquivó la pregunta. Respondió directamente, sí, pero no lo vieron porque no parecía igual. Elías no regresó en un carro de fuego. Vino como un profeta en el desierto, con cabello de camello, comiendo langostas, llamando a la gente de vuelta a su alma. Juan, y aquí se pone aún más interesante, Juan mismo niega que él sea Elías. Pero tal vez ese es el punto. La reencarnación o el retorno espiritual no siempre viene con memoria. El alma puede regresar, pero el ego no recuerda. Aún así, la esencia está allí. El mismo fuego, el mismo propósito, la misma misión divina. El espíritu de Elías en el cuerpo de Juan. Eso no es solo misticismo poético. Es la misma esencia de la reencarnación. Y Jesús lo afirma no una, sino dos veces, en Mateo 11:14, si están dispuestos a aceptarlo, Él es Elías que había de venir. Dispuestos a aceptarlo. Como si Jesús supiera que esta verdad desafiaría todo. Y lo hizo. Este versículo y otros similares sobrevivieron siglos de concilios, ediciones y traducciones. ¿Por qué? Porque incluso bajo control, no puedes borrar todo. Algunas verdades están demasiado arraigadas, demasiado codificadas en la historia misma. Pistas como estas son grietas en la narrativa oficial. No lo suficientemente fuertes para alarmar, pero profundas para despertar. No escucharás esto en la mayoría de las iglesias. No lo encontrarás en las notas al pie, pero está ahí, en las letras rojas en los labios de Cristo. Elías ya ha venido. Y una vez que escuchas eso, comienzas a preguntarte, ¿quién más ha regresado? ¿Quién eres realmente? ¿Y qué fuego una vez llevaste? Tal vez tú también has regresado, no como castigo, sino con un propósito, terminar lo que empezaste. Él era solo un hombre sentado, mendigando, ciego desde su nacimiento. Y cuando Jesús pasó, sus discípulos lo notaron. No preguntaron por su condición. No preguntaron por su familia. Preguntaron por su pecado. Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Pausa. Esa pregunta por sí sola es revolucionaria. Piensa en ello. ¿Cómo podría un hombre pecar antes de nacer? A menos que hubiera vivido antes. Los discípulos no estaban siendo filosóficos. No estaban probando a Jesús con acertijos abstractos. Hacían una pregunta real. Y revela algo profundo. Tenían un marco, una visión del mundo donde tenía sentido que alguien sufriera en esta vida por elecciones hechas en otra. Esto no era hinduismo ni budismo. Eran ellos. Discípulos judíos del siglo I de Jesús. En su mundo y en los místicos judíos circundantes como los esenios, el alma era eterna, capaz de regresar, capaz de cargar el peso de acciones pasadas. Karma con otro nombre. Así que preguntaron, ¿pecó él o fueron sus padres? Ahora, esto es lo que Jesús hace. Es sutil pero esencial. No los corrige. No dice, no, eso es imposible. Nadie vive antes de nacer. No desmonta su pregunta. La honra y luego la trasciende. Responde, ni este hombre ni sus padres pecaron, sino que esto sucedió para que se manifestaran en él las obras de Dios. Una redirección divina, no una negación de vidas pasadas, sino una reinterpretación del sentido. No todo sufrimiento es castigo, a veces es propósito. Y aún así, el hecho permanece, Jesús no rechazó la noción de consecuencias antes del nacimiento,
lo que abre una puerta. Una puerta a la posibilidad de que el viaje del alma sea más largo que una sola vida. Que la sanación, el sufrimiento, la redención, no encajan perfectamente en 80 años. Se extienden. Continúan. Evolucionan. Y aquí hay algo más profundo. En la tradición mística judía del Gilgal Namote, el rodar de las almas, hay una antigua creencia de que el alma regresa a la tierra una y otra vez para corregir, crecer, completar trabajos sin terminar. Esto no era ajeno a la cultura. Se susurraba en textos sagrados, se llevaba en tradiciones orales, se ocultaba bajo el velo de la ortodoxia. Así que cuando los discípulos hicieron esa pregunta, no fue de la nada. Fue el eco de una verdad más profunda, un conocimiento olvidado. ¿Y si ese hombre ciego alguna vez vio? ¿Y si esta vida no fue la primera? ¿Y si tus propias luchas, aquellas que no puedes explicar, no son al azar? ¿Y si son ecos de una historia que tu alma ha estado escribiendo durante muchas vidas? Tal vez sanar no es solo sobre esta vida. Tal vez es recordar, recuperar, redimir algo más profundo. Así que la próxima vez que preguntes, ¿por qué yo? Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué estoy aquí para terminar? Era tarde. Un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús en las sombras. Fariseo, maestro, buscador. No estaba allí para probar. No estaba allí para atrapar. Estaba allí porque algo en él se estaba moviendo. Algo que no podía explicar. Había visto las señales. Había escuchado las palabras. Y ahora, bajo el silencio de la noche, hizo la pregunta que ardía en su alma. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pausa. Nacer de nuevo. Nicodemo estaba desconcertado. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta razonable. Pero Jesús no hablaba del nacimiento físico. No solo, respondió, a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pausa aquí. Ahora, este pasaje a menudo se interpreta en el cristianismo dominante como simbólico del bautismo, una transformación espiritual única, un renacer del corazón. Pero en las tradiciones místicas, en las corrientes esotéricas que corrían bajo la superficie de la fe temprana, estas palabras resuenan con algo más antiguo. ¿Y si Jesús no solo hablaba en metáfora? ¿Y si se refería a algo mucho más profundo, un retorno del alma, un ciclo de renacimientos, hasta que el espíritu estuviera listo para ver realmente? Piensa en la frase nacer de nuevo. No renacer en espíritu, no renovado en corazón, solo nacer de nuevo. La palabra griega usada aquí es otra, que puede significar de nuevo, pero también desde arriba. Es ambigua por diseño, cargada de doble significado, un misterio. Pero para quienes conocen enseñanzas fuera de la ortodoxia, para los gnósticos, los místicos, los buscadores, la idea de que el alma regresa una y otra vez para refinar, recordar, despertar, no era extraña. Era sagrada. Nacer desde arriba podría implicar más que un toque divino. Podría significar un alma que regresa a través de ciclos guiados por una inteligencia superior. No castigo, sino preparación, no condena, sino llamado. Cada vida un aula, cada respiro una lección. Y el reino de Dios. No algún reino distante en las nubes, sino un estado de ser, una conciencia, un nivel de evolución del alma en el que entras. Solo cuando estás listo. Y esa preparación podría no venir en una sola vida para algunos. Toma muchas. Así que cuando Jesús habló de ver el reino, no estaba dando un plazo. Estaba ofreciendo un camino, un regreso a la fuente a través de la experiencia,
el despertar, el nacimiento, una y otra vez, hasta que el velo se levante. Y tal vez por eso Nicodemo vino de noche. Porque la verdad, como todas las cosas sagradas, no siempre se muestra a la luz del día. Espera en las sombras, en las preguntas, en los corazones lo suficientemente valientes para preguntar. ¿Qué quiso decir realmente? Y sí. ¿Has escuchado esto antes? No en esta vida, sino en otra. No todo fue borrado. Algunas verdades se colaron entre las grietas. Susurros escondidos entre versículos. Ecos tejidos en las escrituras por manos que sabían que un día vendríamos a buscarlas. No pudieron silenciarlo todo porque la verdad, especialmente la verdad sagrada, no desaparece. Se oculta hasta que el alma está lista. Y así, la Biblia aún conserva rastros, no doctrinas completas, ni proclamaciones audaces, sino hilos, sutiles, como sombras al borde de una llama. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías dice, antes de formarte en el vientre, te conocía. No dice cuándo comenzó ese conocimiento, solo que fue antes de la forma. Antes del vientre, antes de esta vida, ¿qué significa eso? Un alma conocida antes de que su cuerpo existiera. ¿Una relación anterior al nacimiento? Pausa. Luego está Job. En su sufrimiento pregunta, si un hombre muere, ¿vivirá otra vez? Una pregunta que ha flotado en el aire durante siglos. Algunos la leen como retórica, otros como el dolor de un alma que recuerda más de lo que se le permite decir. En Eclesiastés encontramos ciclos, retornos eternos. Lo que fue, será otra vez. Lo que se hizo, se hará otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol. Ese versículo, a menudo citado por su peso poético, guarda más que repetición. Habla de recurrencia, patrón, regreso. Algunos estudiosos lo ven como filosofía. Otros como reencarnación, oculta a plena vista. Y luego los evangelios. Ya vimos la conversación entre Jesús y Nicodemo. Presenciamos el misterio de Elías y Juan el Bautista, pero hay otras pistas. Más pequeñas, más silenciosas, esperando. En Mateo 16:14, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Responden, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Piensa en eso. Ya creían entonces que las almas podían regresar. Que un hombre vivo ahora podría llevar el espíritu de alguien ya fallecido. No como metáfora, sino como presencia. No hubo sorpresa en esa sugerencia. Ni corrección de Jesús. Solo escucha. Esa es la pista. A veces no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Ahora mira más profundo. El Apocalipsis habla del libro de la vida, un registro de almas, nombres escritos no solo una vez, sino a lo largo del tiempo. Algunos teólogos argumentan que este libro es simbólico. Otros lo ven literal, un archivo cósmico que sigue la evolución del alma a través de vidas. Y Pablo. En Gálatas 6:7 escribe, el hombre cosecha lo que siembra, causa y efecto, karma con otro nombre. No prueba la reencarnación, pero rima con ella. Una y otra vez, el ritmo regresa. El alma como semilla, el cuerpo como suelo temporal, la cosecha como algo ganado con el tiempo, no por miedo, no por castigo, solo proceso. Y cuando leemos estos pasajes con ojos nuevos, ojos que ya no están atados a la doctrina, sino abiertos al misterio, empezamos a verlo. El hilo, delgado pero fuerte, que conecta versículo con versículo, corazón con corazón, vida con vida. Un patrón divino oculto por diseño, pero nunca destruido. Porque la verdad, la única creadora, no se borra, se codifica. Removieron las páginas,
pero el recuerdo quedó en nuestros huesos. Incluso cuando silenciaron las voces, quemaron los libros, reescribieron las historias. Algo más profundo sobrevivió. ¿Lo has sentido, verdad? Esa extraña sensación de que esta no es tu primera vida. Que has amado a alguien antes de conocerlo. Que ciertos lugares te susurran como viejos amigos. Y quizás lo has descartado, llamado coincidencia, lo has pasado por alto como imaginación. Pero el alma no olvida. Solo espera a que la mente alcance ese recuerdo. Carl Jung escribió una vez que la memoria no se limita a esta vida. Creía en lo que llamó el inconsciente colectivo. Un reservorio de conocimiento del alma, transmitido entre vidas, entre cuerpos, entre mundos. Una verdad que llevamos, no en palabras, sino en energía. La psicología moderna tal vez no diga abiertamente reencarnación, pero escucha atentamente a quienes llevan ecos que no pueden explicar. El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, pasó décadas investigando a niños que decían recordar vidas pasadas. No historias implantadas en sus mentes, sino detalles, nombres, lugares verificados. Niños hablando idiomas que nunca aprendieron. Describiendo sitios que nunca visitaron, reaccionando a traumas que no existían en su vida actual, pero que coincidían con experiencias exactas de alguien que ya había muerto. No eran cuentos de hadas. Eran estudios de casos documentados, analizados, y aún así el mundo miró para otro lado porque la verdad real, nos obliga a repensar todo. Pero tú ya lo has hecho, ¿no? Ese sentimiento interior. La atracción hacia ciertas verdades, ciertas enseñanzas, ciertos tiempos. No es aleatorio. Es recuerdo. Y esa es la pieza que la mayoría pasa por alto. La reencarnación no es curiosidad. Es llamado. La idea de que tu alma eligió regresar, no para escapar, sino para recordar quién eres. Porque la memoria no es solo un registro. Es un espejo. Y cuando miramos suficientemente profundo en el reflejo del alma, comenzamos a ver más allá de la ilusión de la separación, del tiempo, de la muerte, y empezamos a preguntar, ¿y si siempre he estado en este camino? ¿Y si este momento, este video, es parte de ese recuerdo? El mundo puede haber enterrado la doctrina, pero tú la desenterraste. No escarbando en la historia, sino escuchando el pulso antiguo dentro de ti. No aprendiste esta verdad. La reactivaste. Y así sabes que no solo estás viendo. Estás regresando, una y otra vez y otra vez. La verdad no desaparece. Hiberna. Y cuando el mundo está listo, regresa. Reencarnación. Intentaron borrarla de los rollos, de los sermones, de las almas. Pero la verdad siempre vuelve. A veces a través de las escrituras, a veces a través del silencio, y a veces a través de los corazones abiertos de buscadores como tú. Por siglos, Occidente la negó, la ridiculizó, la temió. Pero en Oriente nunca se fue. En el hinduismo, no es solo una creencia. Es una base. El alma, el Atman, viaja por muchas vidas moldeada por el karma hasta alcanzar el moksha, la liberación espiritual. Cada nacimiento es un aula, cada muerte una puerta. La Bhagavad Gita susurra, así como una persona desecha ropas viejas y se pone otras nuevas, así el alma desecha un cuerpo desgastado y entra en uno nuevo. En el budismo, el yo es fluido, siempre cambiante. El alma no es fija, sino que fluye como el agua que cambia de forma. La conciencia avanza. El renacimiento no es castigo. Es proceso, es refinamiento, es compasión en forma cósmica. Y luego está la Cábala, una rama mística del pensamiento judío, que enseña el Gilgul, la transmigración de las almas.
Según el Zohar, un alma puede regresar para completar tareas pendientes, sanar lo que se rompió, reunirse con otras almas que viajan la misma espiral infinita. Y ahora, incluso en Occidente, la ciencia empieza a inclinarse. La psicología transpersonal, la terapia de regresión a vidas pasadas, sesiones de hipnosis donde las personas acceden a recuerdos que no pertenecen a esta vida. Recuerdos que no deberían existir, pero existen. El Dr. Brian Weiss, psiquiatra formado en Yale, no creía hasta que una paciente llamada Catherine empezó a recordar vidas que nunca había vivido. Fechas, lugares, nombres, todo verificable. Weiss intentó descartarlo hasta que siguió sucediendo. Y entonces escuchó. Su libro, Muchas vidas, muchos maestros, se convirtió en una revolución silenciosa. No estruendosa, no forzada, pero innegable. Y más allá de los terapeutas y estudiosos, estamos tú y yo. Personas que despiertan en esta vida con cicatrices que nunca ganaron, amores que no pueden explicar, talentos para los que nunca se entrenaron, idiomas que les resultan familiares. ¿Es eso imaginación o herencia? Verás, a la verdad no le importa si es popular. Ella espera. Y hoy está resurgiendo. No como doctrina, sino como recuerdo. No para reemplazar la religión, sino para restaurar algo más profundo. Algo más antiguo que los templos. Más viejo que los libros, más antiguo que el miedo, un saber de que somos viajeros eternos y el viaje no ha terminado. Nunca lo estuvo. ¿Qué pasaría si las pruebas nunca necesitaron ser imaginadas? Porque ya estaban hablando. No a través de textos antiguos, ni profetas, sino a través de las voces de los niños. Niños demasiado jóvenes para mentir, demasiado inocentes para fabricar. Y sin embargo, hablan de vidas que no les pertenecen, de nombres que nadie les enseñó, de muertes que nunca vivieron. En las colinas de la India, un niño pequeño empieza a llamar a su otra madre. Sabe su nombre. Describe su casa, la calle, el perro que murió con ella en un incendio. Su familia lo descartó al principio, hasta que lo llevaron allí y todo lo que dijo coincidía. ¿Cómo es eso posible? Entra el Dr. Ian Stevenson, un hombre tranquilo, un estudioso, psiquiatra de la Universidad de Virginia. No un místico, sino un hombre de ciencia. Por más de 40 años, recopiló historias. No de psíquicos ni canalizadores, sino de niños. Documentó más de 2.500 casos cuidadosamente, sistemáticamente, nombres, lugares de nacimiento, causas de muerte en vidas anteriores. Todo investigado, verificado, cruzado. Sin hipnosis, sin preguntas sugestivas, solo memoria, cruda, inexplicable. En un caso, un niño en Líbano afirmó ser un mecánico que murió en un accidente automovilístico. Nombró la aldea, el coche que conducía, y la familia que dejó atrás. Los investigadores encontraron a la familia del mecánico, y el niño sabía detalles íntimos que ningún extraño podría conocer. En otro, una niña en Sri Lanka recordó ser vendedora de té en otra ciudad, sabía dónde guardaba su dinero, qué tipo de té vendía, e incluso reconoció a su antigua hija, ahora décadas mayor que ella. Una y otra vez, estas historias surgieron a través de continentes, culturas y religiones. Desde los campos ondulados de Turquía hasta las tierras altas de Birmania, desde las aldeas de Tailandia hasta las ciudades de Estados Unidos, el hilo común, niños pequeños, usualmente entre 2 y 6 años, hablando de una vida que nunca vivieron, pero que recordaban. El Dr. Stevenson publicó sus hallazgos en revistas revisadas por pares y en libros como 20 casos sugestivos de reencarnación, y no intentó probar la reencarnación, simplemente preguntó, ¿cómo explicamos esto? Nadie ha respondido. Después de Stevenson, el Dr. Jim Tucker,
otro psiquiatra de la Universidad de Virginia, continuó el trabajo. Uno de sus casos más famosos, un niño llamado James Leninger. A los 2 años, James comenzó a tener pesadillas de un accidente aéreo. Decía que era piloto de la Segunda Guerra Mundial. Sabía el nombre del portaaviones Noma B, el tipo de avión corsario, el nombre de un compañero piloto, Jack Land. Sus padres, cristianos devotos, quedaron atónitos. Investigaron. Todo lo que James dijo era cierto, incluso el nombre del piloto, James Houston Jr., un aviador de la Marina que murió en 1945. Su hijo, nacido décadas después. ¿Coincidencia, imaginación o memoria que emerge de una vida incompleta? Lo que la ciencia no puede explicar, a menudo lo ignora. Pero para quienes han oído estas historias, para quienes las han vivido, la verdad se siente menos como una teoría y más como un regreso. Porque la memoria no siempre comienza en el nacimiento. A veces se lleva en el alma, esperando ser recordada. Pensamos que el trauma comienza en esta vida, con las heridas que recordamos, los nombres que conocemos, los años que podemos contar. Pero, ¿y si parte de tu dolor comenzó antes de que nacieras? ¿Y si tus miedos, tus fobias, tus sueños recurrentes no son tuyos? ¿Y si pertenecen a un pasado tuyo? Una versión de ti enterrada hace mucho, pero nunca completamente sanada. Aquí es donde la psicología se encuentra con el alma. No la que usa gráficos y casillas, sino la que escucha lo que vive bajo la mente consciente. El Dr. Brian Weiss nunca tuvo la intención de creer en la reencarnación. Era un psiquiatra tradicional, jefe de psiquiatría en el Centro Médico Mount Sinai en Miami, autor, educado en la Ivy League, escéptico, hasta que una paciente cambió todo. Su nombre era Catherine. Ella acudió a él por ataques de pánico, ansiedad y pesadillas recurrentes. Weiss probó todos los métodos. Nada funcionaba. Entonces probó la hipnosis regresiva. Pero en lugar de volver a la infancia, ella fue más allá, mucho más allá, a una vida en el antiguo Egipto, luego a otra en la Europa medieval. Cada vez revelando detalles vívidos, nombres, olores, muertes dolorosas, y con cada sesión sus síntomas comenzaron a desaparecer. El trauma que llevaba en esta vida estaba conectado a lo que sucedió en esas otras. El Dr. Weiss no podía explicarlo, pero tampoco podía negarlo. Empezó a documentar las sesiones y eventualmente publicó Muchas vidas, muchos maestros, un libro que cambiaría para siempre el panorama de la psicología espiritual. No estuvo solo. Psicoterapeutas como Roger Woolger y Carol Bowman siguieron el hilo, trabajando con clientes que experimentaban miedos inexplicables, fobias a ahogarse sin recuerdos de haber estado en agua profunda, culpas paralizantes sin origen en acciones conocidas, patrones que se repetían a través de vidas como ecos kármicos. Sus hallazgos fueron profundos. Cuando los clientes accedían al trauma raíz, incluso si provenía de una vida pasada, comenzaba la sanación, no solo emocional, sino física. Las migrañas cesaban. Las alergias desaparecían. El insomnio se desvanecía. Porque cuando el alma recuerda, el cuerpo ya no tiene que cargar el peso. En la psicología moderna, esto es parte del movimiento transpersonal, un campo que mezcla la experiencia espiritual con la práctica clínica. Carl Jung lo insinuó cuando habló del inconsciente colectivo, memorias no solo de esta vida, sino de una línea arquetípica más profunda. Algunos lo llaman memoria genética, otros memoria del alma. Pero el resultado es el mismo, sanación que trasciende el tiempo. Una mujer aterrorizada por el fuego descubre que murió en uno. Un hombre atormentado por el abandono ve una vida pasada en la que abandonó a otros. Patrones, ecos, lecciones, regresan, no para castigar, sino para integrar.
La terapia regresiva no busca probar la reencarnación. Busca entender la profundidad de la psique humana y honrar el viaje del alma a través de las vidas. Para quienes la han experimentado, la verdad no llega por la lógica, sino como un sentimiento, un recuerdo, una voz callada que dice, has estado aquí antes. Has cargado esto demasiado tiempo. Es hora de dejarlo ir. Y en ese momento, comienza la sanación. La verdad no muere. Puede ser enterrada, quemada, tachada, pero nunca desaparece. Ella espera. La reencarnación nunca fue completamente borrada. Se susurró en secreto, se pintó en símbolos, se codificó en las escrituras. Porque el alma siempre encuentra la forma de recordar lo que la mente fue enseñada a olvidar. Cuando el emperador Justiniano la declaró herejía. Cuando el miedo de Teodora moldeó la doctrina religiosa, cuando el concilio decretó falso a los pergaminos de Orígenes, creyeron que todo había terminado. Pero no fue así. Las enseñanzas simplemente se trasladaron bajo tierra, en los corazones de los místicos, en los márgenes de los textos antiguos, en los silenciosos espacios entre los versículos. Puedes verlo en los gnósticos, esos primeros buscadores cristianos que creían que el alma era divina, atrapada en el mundo material, reencarnando hasta recordar su verdadera fuente. Puedes escucharlo en el Evangelio de Tomás, un texto excluido del canon oficial donde Jesús habla de la luz interior, del regreso, de volverse completo de nuevo. Puedes sentirlo en las historias de santos y sabios que hablaron de visiones de vida superpuestas unas sobre otras. Aunque fueron silenciados, el mensaje nunca desapareció. Resurgió en Oriente, en el budismo, el hinduismo, el jainismo, donde el retorno del alma no es un debate sino un fundamento. Reapareció en la tradición mística judía de la Cábala, donde Gilgal Nesot, el ciclo de las almas, describe cómo las almas reencarnan para reparar el desequilibrio espiritual. Viajó a través del tiempo, en los místicos sufíes del Islam, en los druidas de la ley celta, en tribus indígenas que veían a sus ancestros en cada árbol, en cada llanto de recién nacido. Y poco a poco regresó a Occidente. Carl Jung lo insinuó en Sueños y Arquetipos. Ellen Wambach realizó investigaciones estadísticas sobre memorias de vidas pasadas, documentando patrones a través de culturas y tiempos. Ian Stevenson reunió caso tras caso donde niños recordaban vidas que no podían haber conocido. Nombres específicos, geografías, heridas que coincidían con informes antiguos de autopsias. Nada de esto apareció en los titulares principales. Pero el alma no necesita titulares, solo ojos que quieran ver. El mundo moderno, con toda su ciencia y escepticismo, aún no puede explicar por qué un niño en Líbano recuerda una vida en Sri Lanka. ¿Por qué una mujer en Brasil despierta hablando un dialecto que nunca estudió? ¿Coincidencia o continuidad? La verdad es que la reencarnación nunca necesitó un púlpito. Vive en el arte, en la música, en los sueños. Vive en ti. Esa sensación de haber estado aquí antes. Ese extraño impulso hacia un lugar que nunca visitaste. La manera en que ciertas personas se sienten como hogar. No es ficción. Es memoria. La memoria de tu alma. Intentaron prohibirla. Pero, ¿cómo se prohíbe lo eterno? Intentaron silenciarla. Pero el alma no responde a concilios ni reyes. Solo responde a la verdad. Y la verdad real, siempre regresa. Igual que tú. No estás aquí por casualidad. Fuiste llamado. Cada palabra en este viaje. Cada pausa entre ellas fue un espejo, un mensaje, una memoria. Porque esto no es solo una historia sobre la reencarnación. Esta es tu historia. Has vivido antes. Has amado. Has perdido. Has vagado por el tiempo y el espacio, buscando la verdad,
solo para descubrir que siempre estuvo dentro de ti. No estás roto. Estás en proceso de ser. Cada vida es una nueva pincelada. Cada elección, una firma de tu alma. Y en este momento, este mismo aliento, lo recordaste. Eso es lo que fue este video. No contenido, ni información, sino recuerdo. Has sido el buscador, el estudiante, el sabio. Has caminado desiertos y montañas, llevado coronas y cadenas, pronunciado oraciones en lenguas olvidadas, y ahora aquí estás, en una pantalla del siglo XXI, reavivándote, no para comenzar un nuevo capítulo, sino para finalmente continuar el que te fue arrebatado. El viaje del alma nunca termina. Se profundiza. Se expande. Y ahora que has recordado, no solo caminas el camino. Tú eres el camino. Eres el regreso. Y si esto despierta algo en ti, aunque sea una chispa de verdad, esta es tu invitación, no solo a mirar, sino a caminar con nosotros. Suscríbete a este canal, The Hidden Voyage. Porque esto es solo un hilo en un tapiz mucho más grande. Deja un comentario abajo. Cuéntanos qué recordaste, qué sentiste, qué eco despertó en tu alma. Y si conoces a alguien que haya estado cuestionando, preguntándose, buscando, comparte esto con esa persona. Sé la chispa, sé la señal. Estamos creando un espacio para aquellos que recuerdan, para los que sienten más de lo que pueden explicar. Y tú, viajero del alma, eres parte de esto. Porque no encontraste este canal. Tu alma te trajo aquí. Y la próxima vez que llame, estaremos esperando para ir más profundo, para ir más lejos, para ir a casa. Bienvenido de nuevo. Si este viaje mueve algo en ti, no dejes que termine en silencio. Que resuene. Compártelo con alguien que aún tenga miedo de hablar de la muerte. Que aún evite el espejo. Que aún pretenda que el tiempo es infinito. Que este video sea la mano que extiendes, la antorcha que pasas. La puerta que no sabían que estaban buscando. Deja un comentario. No solo para hablar, sino para dar testimonio. ¿Qué parte de ti comienza a despertar? ¿Qué has estado evitando que ahora pides ser visto? Y si tu alma se siente lista, lista para seguir caminando más profundo, más silencioso, más verdadero, entonces este es tu lugar. No solo un canal, sino un templo. Suscríbete y únete a un círculo de buscadores que ya no huyen del final porque comenzaron a vivir desde él. Publicamos estos videos como ofrendas. Cada uno una oración. Cada uno un espejo. Cada uno un mapa para despertar antes del final. Para recordar quién eres debajo del nombre. Para caminar juntos hacia lo que no puede morir. Un aliento a la vez. Una verdad a la vez. Un paso sagrado en el viaje oculto. Susurrador de almas y creador de almas.